Un niño negro sin hogar salva a un multimillonario de morir asfixiado. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Malik Johnson, de 12 años, había llegado a entender el hambre como algo permanente, algo que vivía dentro de él como un segundo latido. Siempre estaba allí, persistente, corrosivo, susurrante, recordándole que estaba vacío, que nunca había suficiente. El hambre no estaba solo en su estómago, estaba en sus huesos, su piel, la forma en que temblaban sus manos cuando pasaba demasiado tiempo sin comer. Dictaba cómo se movía, dónde dormía, cómo veía el mundo. El hambre convertía la ciudad en un campo de batalla, cada día una lucha silenciosa por la supervivencia. Nueva York se había convertido en su maestra. Las calles tenían su propio conjunto de reglas. No escritas pero brutales, y Malik las había aprendido todas. Sabía que callejones proporcionaban suficiente protección contra el viento por la noche, que estaciones de metro eran más cálidas en invierno, que restaurantes tiraban la comida a la hora de cerrar, y que lugares tenían guardias de seguridad que lo echarían en cuanto lo vieran. No siempre había vivido así. En una época tuvo un hogar, un pequeño y estrecho apartamento donde su madre trabajaba hasta el cansancio para poder mantener las luces encendidas. No era mucho, pero era suyo. Solía tararear mientras preparaba la cena, llenando de calor su pequeña cocina incluso cuando la comida apenas alcanzaba para dos. Pero luego enfermó. Luchó todo lo que pudo, fingiendo que todo estaba bien incluso cuando su cuerpo la traicionó. Malik todavía podía oír su voz, suave y cansada, diciéndole que no se preocupara, que mejoraría. Pero no fue así, y cuando se fue no hubo nadie, ninguna familia, ninguna red de seguridad. El sistema de acogida lo acogió y luego lo escupió. Los trabajadores sociales lo trasladaron de un hogar a otro, cada uno más frío que el anterior, y cuando el sistema le falló por completo, terminó aquí, solo, viviendo en las calles, olvidado por el mundo. Ahora, pasaba los días buscando comida, calor, cualquier cosa que le impidiera deslizarse más hacia el abismo. Algunos días eran mejores que otros. En los buenos encontraba monedas sueltas en la acera, suficientes para comprar una porción de pizza barata que le quemaba la boca pero llenaba su estómago lo suficiente como para que importara. En los malos, el hambre se retorcía en su interior como algo vivo, su cuerpo se debilitaba, sus pensamientos se ralentizaban, todo se reducía a una única y dolorosa necesidad. Esta noche era uno de los días malos. Malik caminaba por las calles de la Quinta Avenida, las luces brillantes y las caras tiendas se burlaban de él con sus excesos. Los restaurantes que se alineaban en la acera derramaban luz dorada sobre el pavimento, sus ventanas mostraban mesas cubiertas con manteles finos, vasos llenos de vino tinto intenso, platos repletos de comida. El olor a carne asada y pan fresco flotaba en el aire frío de la noche, enroscándose a su alrededor como una invitación cruel que nunca podría aceptar. Su estómago se apretó, un dolor agudo irradiaba a través de sus costillas. Se ajustó más la sudadera con capucha, metiendo las manos en los bolsillos, tratando de luchar contra el frío. No estaba allí para rogar. Había aprendido que rogar rara vez funcionaba. La gente pasaba a su lado como si no existiera. Sus ojos lo observaban como si fuera parte del fondo. Los que lo reconocían generalmente le ofrecían compasión en lugar de ayuda. Y la compasión no llenaba su estómago. No buscaba problemas. Solo buscaba algo, cualquier cosa, que lo ayudara a pasar la noche y entonces lo vio. Un hombre estaba sentado solo en una mesa al aire libre frente a un restaurante de lujo, el tipo de lugar donde el plato más barato costaba más de lo que Malik había visto en meses. Era mayor, estaba bien vestido, su traje estaba perfectamente entallado, su reloj brillaba bajo el suave resplandor de las luces del techo. Había algo en él, un aire de poder, de importancia. Malik había aprendido a evitar a hombres así. La gente como él nunca se fijaba en personas como Malik. El hombre estaba comiendo, cortando un filete grueso y jugoso, sus movimientos eran lentos y deliberados. Su mano libre se desplazaba por su teléfono, completamente absorto en lo que fuera que había en la pantalla. El plato que tenía delante todavía estaba medio lleno y apenas había tocado la comida. Malik no tenía intención de mirar fijamente, pero el hambre tenía una forma de hacer que una persona se desesperara. Sus ojos se clavaron en el filete y se le hizo la boca agua al verlo. Se imaginó a qué sabría, la riqueza de la carne, la sal, la calidez que se extendería por su cuerpo. Solo un bocado, solo una vez. Entonces, el cuerpo del hombre se sacudió. Fue tan repentino, tan violento, que por un momento, Malik pensó que lo había imaginado.
El tenedor del hombre cayó sobre el plato, su teléfono se le resbaló de los dedos y aterrizó con un ruido sordo sobre la mesa. Se llevó las manos a la garganta. Abrió los ojos de par en par. El pánico los inundó mientras su cuerpo se convulsionaba. Su silla raspó contra el pavimento mientras intentaba ponerse de pie, pero sus piernas se tambaleaban debajo de él. El estómago de Malik se retorció. Había visto esto antes. Una vez, en un refugio, un hombre se había ahogado durante la cena. Para cuando alguien se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya era demasiado tarde. La imagen quedó grabada en la memoria de Malik. El hombre jadeando, luchando, luego desplomándose, inmóvil. Esto era lo mismo. El personal del restaurante aún no se había dado cuenta. Los otros comensales estaban demasiado absortos en sus conversaciones. Sus risas ahogaban los sonidos silenciosos de la lucha del hombre. Nadie estaba mirando. Nadie excepto Malik. Su mente le gritaba que se moviera. Pero dudó. Este no era su mundo. Este no era su problema. Nadie había intervenido nunca para salvarlo. ¿Por qué debería hacerlo él? Entonces, un nuevo pensamiento siguió. Algo más profundo. Algo que no tenía nada que ver con la lógica. Si no ayudaba, el hombre moriría. Allí mismo. Justo delante de él. La comprensión rompió algo dentro de él. Corrió. Sus pies apenas tocaban el suelo mientras se movía, su delgada figura se deslizaba más allá de la barrera decorativa del restaurante, esquivando las mesas cuidadosamente dispuestas. No le importaba si alguien lo detenía. No le importaba si la seguridad lo derribaba al suelo. No le importaba si esto era un error. El rostro del hombre se estaba volviendo morado ahora, sus manos se aferraban a su garganta. Se tambaleó, su cuerpo se inclinó peligrosamente hacia adelante. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Malik no pensó. Agarró al hombre por detrás, rodeándole el pecho con los brazos y presionando su estómago con las pequeñas manos justo debajo de las costillas. La maniobra de Heimlich la había visto en un libro una vez. Había leído cómo funcionaba, pero nunca pensó que realmente necesitaría usarla. Tiró con fuerza. No pasó nada. El pánico se apoderó de él. Apretó el agarre y tiró de nuevo, con los brazos temblando por el esfuerzo. Nada más. El cuerpo del hombre se convulsionó. Sus rodillas se doblaron y chocaron contra la mesa. Sus ojos suplicaban y agitaban las manos. Malik apretó los dientes y tiró de nuevo, usando cada gramo de fuerza que le quedaba. Y entonces, el trozo de carne salió disparado de la boca del hombre y aterrizó con un ruido húmedo en la acera. El multimillonario se desplomó en su silla, jadeando, con todo el cuerpo temblando. El color volvió a su rostro, sus pulmones aspirando desesperadamente bocanadas de aire. Malik se tambaleó, con las piernas débiles y la respiración agitada. Todo el restaurante se quedó en silencio. Las conversaciones se habían detenido. El tintineo de los cubiertos, el zumbido de la música de fondo, todo había cesado. Todos los ojos estaban ahora fijos en él. El multimillonario miró a Malik, su rostro todavía pálido, su respiración todavía inestable. Por primera vez en la vida de Malik, un hombre así lo vio. Y entonces, finalmente, el hombre habló. Malik no sabía mucho sobre emergencias, pero sabía que la asfixia podía matar a una persona en minutos. Lo había visto suceder una vez, un hombre en un refugio, jadeando, con los ojos abiertos de terror, agarrándose la garganta mientras la gente a su alrededor se congelaba, insegura de qué hacer. Para cuando llegó la ayuda, había sido demasiado tarde. Ese recuerdo pasó por la mente de Malik en fragmentos afilados y dentados, mientras corría hacia el hombre que se debatía, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a romperle las costillas. El cuerpo del multimillonario se sacudió violentamente, sus dedos arañando su garganta. Su respiración era entrecortada y desesperada. Su piel, que antes era de un bronceado saludable, estaba adquiriendo un tono alarmante de morado oscuro. Sus ojos se desorbitaron, reflejando en ellos un pánico absoluto, pidiendo algo, cualquier cosa para detenerlo. Malik podía verlo. La vida se le escapaba. Los límites de su control se le escapaban. El costoso reloj del hombre, una reluciente pieza de oro y diamantes, relucía bajo las farolas mientras su mano golpeaba débilmente la mesa, tirando una copa de vino medio llena. El líquido se derramó, rojo oscuro como la sangre, y se extendió por el mantel blanco impecable. Se tambaleó hacia adelante,
tratando de ponerse de pie, pero sus piernas temblaban, sus rodillas se doblaban contra el borde de la mesa. Su silla raspó ruidosamente contra el pavimento. Su respiración se convirtió en jadeos estrangulados y entrecortados. El cuerpo de Malik se movió antes de que su mente lo entendiera. Agarró al hombre por detrás, sus delgados brazos apenas podían rodear el ancho pecho del multimillonario. Sus manos se entrelazaron justo debajo de las costillas, presionando los músculos endurecidos de un hombre que claramente había vivido una vida de comodidad, poder y control, pero nada de eso importaba ahora. En ese momento, era solo un hombre que moría frente a él, la maniobra de Heimlich. Malik la había visto una vez en un libro de la biblioteca, hojeando las páginas de primeros auxilios mientras intentaba mantenerse caliente durante el invierno. Nunca había pensado que realmente necesitaría hacerlo. Respiró profundamente, plantando los pies firmemente contra el pavimento, apretando el agarre. Tiró con fuerza, no pasó nada. El cuerpo del hombre se convulsionó, sus piernas patearon con pura desesperación. Sus movimientos se debilitaron a cada segundo. Sus manos volvieron a golpear la mesa, haciendo que los cubiertos cayeran al pavimento. El sonido del metal al chocar contra la piedra se perdió entre los jadeos de los espectadores que recién ahora se daban cuenta de lo que estaba sucediendo. Los brazos de Malik temblaban por el esfuerzo, el corazón le latía con fuerza en los oídos. Su propia respiración era entrecortada, sus músculos ardían por el esfuerzo, pero no se detuvo. No podía detenerse. Tiró de nuevo, todavía nada. El cuerpo del hombre se hundió contra él, más pesado ahora, como si se rindiera. Su cabeza se inclinó ligeramente hacia atrás, sus ojos vidriosos, sus labios separados pero sin emitir ningún sonido. Malik apretó los dientes. No permitiría que esto sucediera. Ajustó su agarre. Sus dedos se clavaron en la fina tela del traje de diseñador del hombre. Apretó su postura, dobló las rodillas y con todo lo que le quedaba. Tiró una vez más fuerte que antes, más fuerte de lo que su cuerpo quería permitir. Y entonces, el trozo de carne salió disparado de la boca del hombre y aterrizó en la acera con un ruido sordo y húmedo. Un jadeo áspero y entrecortado escapó de la garganta del multimillonario, y su cuerpo se sacudió hacia adelante cuando el aire finalmente entró en sus pulmones. Sus manos aranaron la mesa, agarrando el borde mientras su pecho se agitaba violentamente, aspirando bocanadas desesperadas y ávidas de oxígeno. El color de su rostro cambió, el morado oscuro se desvaneció en un rojo manchado, y su cuerpo se estremeció por la fuerza de la supervivencia que lo golpeó de nuevo. Malik se tambaleó hacia atrás, con los brazos débiles y las piernas inestables debajo de él. Se sentía mareado, su respiración era entrecortada por el esfuerzo, por el miedo. Todo el restaurante se había quedado en silencio. El silencio era casi tan sofocante como el momento anterior. Todas las personas en el comedor se habían detenido a mitad de un bocado, a mitad de la conversación, con los ojos fijos en la escena que se desarrollaba frente a ellos. Algunos tenían los tenedores congelados a medio camino de la boca. Otros tenían las manos presionadas contra el pecho, conteniendo la respiración como si fueran ellos los que luchaban por respirar. Los camareros permanecían inmóviles, con las bandejas temblando en las manos, sus rostros pálidos por la sorpresa. Una mujer en una mesa cercana se cubrió la boca, sus ojos abiertos llenos de incredulidad. Alguien susurró algo en voz baja, un sonido apagado que se tragó la tensión que se extendía entre todos los presentes. Y en el centro de todo, Malik, un niño sin hogar con una sudadera con capucha rota, de pie en medio de un mundo que nunca debió reconocerlo. Su corazón todavía latía con fuerza mientras miraba al hombre que tenía delante. Un multimillonario, alguien cuyo rostro probablemente había adornado las portadas de revistas, cuyo nombre probablemente elevaba el peso de industrias y fortunas, cuyos problemas existían en un universo completamente diferente al de Malik. Y, sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba. Porque Malik acababa de salvarle la vida. El hombre seguía respirando con dificultad. Sus manos se aferraban a la mesa como si fuera lo único que lo mantenía atado a la realidad. Luego, lentamente, levantó la mirada. Sus ojos se encontraron con los de Malik. Un par pertenecía a un hombre que lo tenía todo. El otro pertenecía a un niño que no tenía nada. Los segundos se hicieron eternos. Entonces, finalmente, el hombre habló. Richard Langston permaneció sentado en silencio, atónito, con la respiración todavía entrecortada, su cuerpo todavía temblando por los efectos persistentes de casi perder la vida. Sus dedos presionaron contra el borde de la mesa. Los nudillos se le pusieron blancos como si soltarlos lo enviara de vuelta en espiral a ese momento de impotencia. Su mente lo repitió una y otra vez. El pánico absoluto de ahogarse,
El mundo estrechándose hasta convertirse en nada más que jadeos desesperados, la innegable comprensión de que había estado muriendo. Y luego las manos pequeñas, manos desesperadas, más fuertes de lo que tenían derecho a ser. Un niño sin hogar le había salvado la vida. Langston exhaló, obligándose a sentarse más derecho, ajustando los puños de su traje de $1000, como si recuperar el control de su propio cuerpo requiriera un ritual. Lentamente, levantó los ojos y se encontró con la mirada del niño que acababa de sacarlo del borde. Malik se paró torpemente a unos pocos pies de distancia, con el cuerpo tenso, listo para salir corriendo. Su sudadera con capucha le quedaba demasiado grande, la tela estaba estirada y deshilachada en los bordes. Sus jeans estaban desgastados, una rodilla rota, no como los niños ricos los usaban por moda, sino como la tela se rasgaba por haber sido usada demasiadas veces. Sus zapatillas estaban desparejadas, un cordón estaba anudado y apenas se mantenía unido. Parecía lo que era. Un niño sin ningún lugar a donde ir. Langston le hizo un gesto para que se sentara. Malik dudó. Aquel no era su mundo. La mesa estaba cubierta de manteles blancos y relucientes, y los cubiertos estaban pulidos hasta brillar bajo la suave iluminación del restaurante. No era el tipo de lugar en el que se permitía que los niños como él existieran. No era el tipo de mesa en la que alguna vez había sido bienvenido. Sus instintos le gritaban que se fuera, que desapareciera antes de que alguien decidiera que no pertenecía a ese lugar. Pero Langston no le dio otra opción. Su mano, ahora firme, volvió a señalar la silla, esta vez con el peso de alguien que no estaba acostumbrado a que lo ignoraran. Algo en su expresión no dejaba lugar a discusión. Malik sacó lentamente la silla y se sentó en ella con la cautela de alguien que espera que le digan que todo fue un error. Y entonces llegó la comida. No eran sobras. No algo robado de una bandeja a medio comer que dejaron en un local de comida rápida. No algo sacado de un contenedor de basura detrás de un restaurante. Comida de verdad. Un bistec perfectamente cocinado, con los jugos acumulándose en los bordes del plato. Puré de papas. Suave y rico. Con la mantequilla derritiéndose en los suaves picos. Una canasta de pan, todavía caliente, cuyo aroma llenaba el aire a su alrededor. El estómago de Malik se encogió dolorosamente. Nunca había visto un plato como este frente a él antes. Su cuerpo le gritaba que comiera, que inhalara cada bocado antes de que se lo quitaran, antes de que alguien cambiara de opinión y recordara que no se suponía que estuviera allí. Pero no lo hizo. Se obligó a comer lentamente, con las manos temblando ligeramente mientras tomaba el tenedor. Tomó un bocado, luego otro, cada uno deliberado, como si temiera que la comida pudiera desaparecer si se movía demasiado rápido. Langston no habló, se limitó a observar. Sus agudos ojos de hombre de negocios, entrenados para reconocer el poder, para detectar debilidades, para ver lo que otros pasaban por alto, ahora estaban completamente fijos en el chico sentado frente a él. Malik intentó ignorar el escrutinio, pero fue imposible. Nadie lo había mirado así antes, no como si fuera alguien a quien temer, no como si fuera alguien a quien compadecer, pero como si fuera alguien a quien comprender. Langston había pasado toda su carrera construyendo imperios, convirtiendo ideas en fortunas, reconociendo el potencial antes que nadie más lo viera. Había construido rascacielos, había creado industrias, había hecho a los hombres ricos más allá de sus sueños más locos. Pero ahora, en ese momento, sentado frente a un niño hambriento de 12 años que acababa de salvarle la vida, se dio cuenta de algo. Esta era la inversión más importante que le habían ofrecido jamás. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, con voz tranquila, mesurada. Malik le había salvado la vida, y eso no era algo que pudiera ignorar. Había pasado décadas tomando decisiones que dieron forma al mundo. Pero esto no se trataba de negocios, esto no se trataba de ganancias, se trataba de hacer lo correcto. Darle dinero a Malik habría sido fácil, demasiado fácil. Podría haber sacado una chequera, escrito cualquier número y llamarlo caridad. Pero la caridad no tenía sentido. Nunca había creído en dar algo a la gente a cambio de nada. Creía en la oportunidad, en construir algo real, y por eso hizo una oferta. No una limosna, una oportunidad. Le daría a Malik un lugar donde quedarse. No solo una noche en un hotel o unas semanas en un refugio, sino algo permanente. Un techo sobre su cabeza. Un lugar donde no tendría que preguntarse si se despertaría solo y con frío. Le daría una educación, una oportunidad de aprender, de construir algo para sí mismo, de entrar en un mundo que nunca había estado destinado a él y reclamar su lugar en él. Le daría un futuro.
Malik no reaccionó de inmediato. Había pasado toda su vida escuchando no. Le decían lo que no podía hacer, a dónde no se le permitía ir, lo que no se suponía que debía tener. Había aprendido a no esperar nada de nadie. Pero ahora, sentado en esa silla, escuchando un sí por primera vez, algo cambió dentro de él. No estaba seguro de qué era, pero por primera vez en su vida, alguien lo vio. Y creyó en él. Pasaron los años. Los ecos del pasado de Malik todavía existían en lo más profundo de su ser, enterrados bajo capas de éxito duramente ganado, pero nunca borrados del todo. Permanecían en los momentos de tranquilidad, en la forma en que sus dedos todavía se curvaban ligeramente cuando pasaba por una panadería por la mañana temprano y olía a pan fresco, en la forma en que a veces buscaba en sus bolsillos como si esperara contar algunos billetes arrugados y monedas sueltas. Pero Malik Johnson ya no era ese niño, el niño que una vez se había acurrucado en edificios abandonados para escapar del frío, ahora caminaba por los pasillos de Langston Enterprises, su reflejo claro en las paredes de vidrio pulido. Sus pasos resonaban en los elegantes pisos de mármol, cada paso medido, cada movimiento deliberado. Ya no era un indigente. Las personas que pasaban junto a él en los pasillos, ejecutivos con trajes a medida, asistentes con sus tabletas y tazas de café, empleados que susurraban su nombre cuando pensaban que no estaba escuchando. Todos sabían quién era. Había empezado como un nombre en una placa de seguridad, un silencioso pasante que seguía de cerca a Richard Langston, absorbiendo el conocimiento como si su vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos así era. Malik había aprovechado la oportunidad que Langston le había dado y nunca miró atrás. Había estudiado más que nadie, había trabajado más horas, aprendido más rápido, se había esforzado más de lo que jamás creyó posible, había entrado en cada habitación, sabiendo que la mayoría de las personas que estaban allí provenían de familias privilegiadas, que nunca habían conocido el hambre, nunca habían sabido lo que era dormir en un banco del parque y despertarse cubiertos por el frío del día anterior. Pero nada de eso importaba. No necesitaba que entendieran su pasado, solo necesitaba que respetaran en quién se había convertido. Y ahora estaba en su propia oficina, con su propio nombre grabado en la puerta. Vicepresidente. Un título que nadie hubiera imaginado para el chico que una vez mendigó monedas fuera de las estaciones de metro. La oficina era enorme, el tipo de espacio que alguna vez pareció imposible para alguien como él. Los ventanales del suelo al techo enmarcaban el horizonte de la ciudad de Nueva York, la misma ciudad que una vez lo había devorado por completo. Ahora se encontraba de pie sobre ella, mirando hacia las calles donde una vez había sido invisible, pero no lo había olvidado. Todavía podía verlo todo, las aceras donde había buscado monedas tiradas al suelo, los callejones donde había dormido cuando los refugios estaban llenos, los restaurantes donde había mirado con hambre a través del cristal platos de comida que nunca probaría. Y sin embargo, allí estaba. Todo había cambiado debido a un momento, una decisión, una noche en la que había elegido correr hacia alguien necesitado en lugar de alejarse, porque, años atrás, en una fría noche de Nueva York, había salvado la vida de un hombre, y ese hombre había salvado la suya a cambio.